Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Salud TV por la pantalla de El 7. Seguimos contándoles sobre prevención de enfermedades, tratamientos médicos y avances científicos. Espero que nos haya seguido a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Y recuerde escribirnos cuando usted lo desee a nuestro mail massaludtv2018@gmail.com. Si digo vías biliares, probablemente muchos no sepan de qué estoy hablando. En cambio, si menciono piedras en la vesícula, creo que ahí ya todos nos empezamos a comprender. Este va a ser el tema central de nuestro programa. Vamos a conocer en qué consiste la enfermedad y por qué es necesaria tratarla a tiempo. También vamos a conocer la maternidad de la OSEP, Virgen de la Misericordia, que funciona en el Hospital El Carmen, que ha recibido una de las máximas categorías en la provincia. Arrancamos entonces entrevistando a un especialista cirujano de la clínica francesa, quien nos va a explicar en qué consisten las piedras en la vesícula. En clínica francesa, el servicio de cirugía general tiene como porcentaje de cirugía más frecuente la cirugía sobre las vías biliares, porque es una enfermedad que afecta en general a una población como la nuestra, con una frecuencia que nos obliga a mantener un entrenamiento y una especialización, sobre todo en el tratamiento de esta enfermedad, a través de la laparoscopía. Entonces, la enfermedad de la vesícula biliar es la enfermedad que con mayor frecuencia se trata por cirugía en esta institución. Las vías biliares están emparentadas con el hígado, que es la glándula de mayor tamaño que teníamos en el organismo, y está, como se observa en esta imagen, en la zona derecha y alta del abdomen, y el hígado tiene entonces como accesorio un órgano que es la vesícula biliar. La vesícula biliar, como se ve en esta imagen, es una bolsita del tamaño del puño de una persona y que contiene bilis. La bilis es el digestivo por excelencia que tenemos en nuestro organismo para los alimentos. Y la vesícula, como trabaja en conjunto con el hígado, está conectada, como se ve a través de este pequeño conducto, con el resto de un sistema de vías biliares que forman lo que denominamos el árbol biliar. Lo que se produce aquí es bilis que fabrica el hígado y que en términos generales la almacena la vesícula con el propósito de que cuando sea necesario la bilis permita la absorción especialmente de las grasas. En términos generales, lo que sucede es que cuando el alimento llega al intestino, se entera el hígado e informa a la vesícula que se requiere de algo que permita la absorción de las grasas, como en este caso. Entonces, rápidamente la vesícula, que ha acumulado la bilis, que es el digestivo para estas grasas, envía el contenido a través de pequeñas gotas dentro del intestino para que al cubrir los alimentos de contenido graso se puedan digerir y lo podamos absorber. ¿Queremos conocer si la vesícula puede presentar otras enfermedades? Seguimos escuchando al especialista. Las enfermedades que tiene la vesícula son múltiples, pero en general la más conocida es la formación de cálculos de la vesícula a través de un proceso que lleva muchos años de enfermedad en este órgano. Prácticamente después de 10-15 años de enfermedad inflamatoria crónica de la vesícula, la bilis, que tiene aspecto de aceite de cocina, se transforma en barro y ese barro a su vez se va formando a través de los años en pequeños detritus que terminan siendo pequeñas piedras formadas por calcio, carbonato, etc. y que pueden adquirir tamaños tan pequeños como la cabeza de un alfiler hasta el tamaño de un huevo de gallina. Y puede ser una sola piedra la que fabrique
o pueden ser cientos la que tenga la vesícula en algún momento de su enfermedad. Sin embargo, la única enfermedad de la vesícula no es los cálculos. Hay otras enfermedades y que dan síntomas muy parecidos y que hay alguna dificultad en el diagnóstico a veces cuando no se interpretan las afecciones por las cuales el paciente consulta. Y esta enfermedad puede ser desde inflamaciones agudas hasta desarrollar cáncer de la vesícula a consecuencia o no de la presencia de cálculos en la misma. Los cálculos son consecuencias de una enfermedad congénita de la vesícula que deja de funcionar en forma adecuada. Entonces, en vez de tratar en forma adecuada la bilis que la tiene que almacenar, la transforma en barro y después en piedras. Esta enfermedad, que es la más frecuente de la vesícula, requiere entonces muchos años de historia, pero en general lo que desencadena la enfermedad y los cálculos son nuestra alimentación, que por más rica que sea, generalmente no es buena desde el punto de vista metabólico. Entonces, como estamos acostumbrados a ingerir algún tipo de alimentos como ricos en grasa, incluso la leche, que es un alto tenor de continente graso, es causa de que la piedra se forme en una vesícula que tiene la predisposición congénita a enfermarse. Entonces, por ahí la enfermedad no la tiene el que quiere comiendo grasas, sino que se necesita además la predisposición de la vesícula. Y eso es característico de todos los países de Latinoamérica. En el norte de los Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, también la enfermedad existe, pero no con la incidencia, con la frecuencia que tenemos nosotros, ni tampoco con la gravedad que tenemos nosotros, de tal manera que forma parte de la enfermedad, pero no tiene la misma trascendencia. Con respecto a la sintomatología de las enfermedades de la vesícula, en general hablamos de que el paciente tiene un dolor en la zona hepática luego de haber ingerido algún alimento rico en grasas y que ese dolor se conoce generalmente como ataque de hígado. En realidad no es el hígado el que genera el dolor, sino que es la vesícula. Entonces, el problema es que la vesícula lo que trata de hacer es deshacerse de esos cálculos, pasando desde el fondo de la vesícula a través de un pequeño conducto que lo une al resto del árbol biliar. Pero como el cálculo generalmente es mayor que el tamaño de ese conducto, entonces queda atrapado ahí y se produce lo que se denomina la lucha de la vesícula para permitir expulsar ese cálculo. Entonces, esa contracción violenta que tiene la vesícula es lo que genera el cólico biliar o cólico vesicular o ataque de hígado, que es lo que demanda urgentemente la necesidad de inyectarse un antiespasmódico o ir a una guardia, de tal manera que genera una de las causas, la falta de eliminación de esos cálculos, el dolor con mayor frecuencia en la vesícula. De tal manera que el tamaño de los cálculos va a hacer que las piedras pasen con mayor o menor facilidad a través de ese conducto y la vesícula se vaya deshaciendo de su litiasis. Y esto es un problema porque los cálculos pequeños van a salir con mayor facilidad y van a generar otra enfermedad, el resto de los conductos, que pueden generar lo que es muy grave y que se denomina y conoce como pancreatitis de origen biliar. Cuando los cálculos son más grandes, pueden perforar la vesícula y generar lo que se llama peritonitis de la vesícula. E incluso, al ser tan grandes, pueden dañar en forma crónica la vesícula y generar en esta la aparición de un cáncer. O sea, tiene valor si es un cálculo pequeño o si es un cálculo grande, las consecuencias siempre van a ser graves. De ahí que la necesidad de tratamiento es siempre, sea uno el cálculo o miles, sean muy pequeños o muy grandes.
Está claro entonces cómo se forman estas piedras en la vesícula y si bien son la patología más frecuente, no es la única enfermedad que puede aparecer en este órgano. En el próximo bloque vamos a conocer una de las maternidades más importantes de la provincia, la de los CEP, y luego seguimos con el tema principal del programa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por seguir acompañándonos en Más Salud TV. Ahora sí, conocemos cómo funciona la Maternidad Virgen de la Misericordia de la Obra Social de los Empleados Públicos. Hemos entrevistado a su director. Bueno, la Maternidad Virgen de la Misericordia está dentro del predio del Hospital del Carmen, de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza. Trabajamos en conjunto con el programa Nacer en OSEP. Hacemos partos, cesáreas y todo tipo de atención gineco-obstétrica y neonatológica. Dentro de la maternidad nosotros contamos con médicos tocoginecólogos, con médicos neonatólogos, que son especialistas en médicos pediatras especialistas en neonatología, anestesiólogos, licenciadas en trabajo social, psicología, clínica médica, y contamos con todos los servicios de apoyo del Hospital del Carmen, que cuenta con terapia intensiva, laboratorio, diagnóstico por imágenes, neurología, gastroenterología, todos los servicios que el hospital también aporta. Si cualquier afiliada quiere venir a tener su hijo en nuestra maternidad, puede controlarse el embarazo en nuestra maternidad como puede hacerlo en cualquier otro efector. Y simplemente cuando venga, si viene un parto espontáneo, cuando inicie su trabajo de parto, se presenta a la guardia con su carnet, sus estudios y va a ser ingresada, si está en condiciones de ser ingresada, para que tenga todo su trabajo de parto y su parto en la maternidad. Si son cirugías programadas, son cesáreas programadas por algún motivo en particular, solicitamos que vengan a la maternidad, soliciten un turno para la cirugía y hacen la evaluación preanestésica y toda la evaluación previa para ver que tenga todos los estudios, todas las condiciones para ser operada. Se le otorgan los turnos dentro de los plazos propios de la gestación para que nazca el bebé en el momento más indicado. Si usted es afiliado CEP y ha comenzado su trabajo de parto, no tiene más que asistir a esta maternidad donde será recibida por el equipo de profesionales. El doctor también nos va a explicar qué categorización recibieron. La categorización es un programa que ha comenzado la provincia de Mendoza para darle un estatus a cada maternidad dentro de la provincia. Se empezó por las maternidades estatales y ahora se están categorizando las maternidades privadas para decir qué están en condiciones de hacer las maternidades, de qué tipo de partos y qué tipo de complejidad pueden recibir en base al recurso humano, en base al recurso tecnológico, en base al espacio. Y bueno, con esto nosotros fuimos una de las primeras maternidades en ser categorizadas y fuimos categorizados como maternidad 3B, que es la más alta categoría que se puede otorgar debido a que contamos con toda una serie de requisitos que hacen que los pacientes de alta complejidad, embarazos de alto riesgo, puedan ser derivados y puedan ser contenidos y resueltos los problemas dentro de nuestra maternidad. Bueno, los planes en los cuales estamos trabajando es en poder obtener analgesia en el parto y un grupo de profesionales que trabajan dentro de la obra social puedan atender los partos en nuestra maternidad. Hoy en día contamos con un servicio de guardia que es el que contiene todas las consultas y todos los partos que vienen a hacerse. Dentro también de los planes de la obra social están renovar el equipamiento que llega un momento en que su vida útil ya termina y dados los avances que hay, es necesario cada cierto tiempo ir mejorando e ir reemplazando los equipos y estamos en un plan para este año de poder mejorar el equipamiento en neonatología. A partir de julio
En el hospital vamos a empezar a dar los programas para la maternidad, la preparación integral para la maternidad, que es lo que antes se conocía como curso de gimnasia preparto. Se da en algunas sedes de OSEP en el interior y en la sede que está en calle Salta. Y nosotros vamos a empezar a darlo a partir del mes de julio con una modalidad estándar, por decirlo de una manera, que es la habitual para las pacientes que cursan embarazos normales, y vamos a implementar una novedad en nuestro ambiente que fue producto de la idea del propio personal de la obra social y de la maternidad, que es dar un curso para las pacientes de alto riesgo. Va a ser un curso especial que va a tener contenidos especiales, ya que los embarazos de alto riesgo que cursan con alguna patología materna o fetal generan otro tipo de expectativas, de inquietudes y de angustias en las madres, y vamos a ofrecerles un curso que se distingue de los cursos habituales, en que va a tener más contenidos y ciertos aspectos van a ser encarados especialmente para disminuir la angustia, poder contenerlas y darle una mejor información a todas estas madres. Muy interesante lo que nos ha contado el director de la maternidad de los OSEP, sobre todo los cursos para los embarazos de alto riesgo. Ya volvemos en Más Salud TV, vamos a retomar el tema de las piedras en la vesícula. Quédese con nosotros. Último bloque del programa, retomamos el tema de las piedras en la vesícula. Seguimos entrevistando al doctor Sergio Bustos de la Clínica Francesa, quien nos va a explicar cuáles son los síntomas y cómo es el tratamiento. Bueno, clásicamente lo que se conoce como el dolor en la zona hepática después de alimentarse con algo con rico tenor en grasas, es un síntoma que en realidad es tardío, porque la vesícula, como ya se enferma 10 años atrás antes de formar cálculos, ya presenta algún trastorno en la digestión, pero no es el dolor. Lo que genera es lo que conocemos como dispepsia, o sea, una dificultad en la digestión de los alimentos, que se manifiestan generalmente porque almuerzo y rápidamente me siento distendido, me siento hinchado, a lo mejor tengo flatulencia, tengo eructo, tengo muchos ruidos intestinales. Y por ahí con el tiempo voy notando que tiendo a la constipación o que tengo mucha formación de gases en mi aparato digestivo. Entonces todo esto se interpreta muchas veces como un problema gástrico. Entonces el paciente es tratado por gastritis, y como no le encuentran nada en el estómago, entonces le echamos la culpa al colon, entonces el paciente tiene diagnóstico de colon irritable. ¿Y por qué se le echa la culpa al colon y al estómago si la vesícula es la enferma? Porque el método de estudio no es capaz de determinar que está funcionando mal la vesícula, porque el método de estudio que tenemos solamente detecta los cálculos, o sea, un problema orgánico, no funcional. Y en el principio de la historia de esta enfermedad de la vesícula, no tiene cálculos, pero funciona mal. No tiene cólicos, pero funciona mal. Entonces se manifiesta con síntomas que remedan, por eso al estómago o al colon. Por eso yo digo que la vesícula es la gran simuladora de todas las enfermedades del aparato digestivo. Especialmente se la confunde con las enfermedades del estómago y la enfermedad del colon. En general, en la etapa en que no hay cálculo, es muy difícil el diagnóstico porque hay que sospecharlo y hay que ir a buscarlo con otros métodos que no están hoy al alcance de nuestros estudios. Pero cuando está el cálculo es muy sencillo el estudio, porque a través de una ecografía, que es un estudio que no necesita preparación, que es ambulatorio, que no necesita inyección de nada, que no necesita absolutamente nada más que el ecografista y el aparato, va a detectar rápidamente si los cálculos están como se ven en esta imagen, y después la operación va a comprobar que efectivamente el diagnóstico se condice con el diagnóstico ecográfico. A la pregunta de cuál es el tratamiento para la enfermedad de la vesícula, en general por cálculos de la vesícula,
El tratamiento que corresponde es la extirpación de la vesícula. Muchas personas que han sido sometidas a la cirugía, como se les muestra los cálculos y no se les muestra la vesícula porque se debe mandar a analizar, entonces el paciente cree que el tratamiento que le han hecho es sacarle los cálculos. Y muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿le operaron de la vesícula? Sí, pero me sacaron los cálculos y la vesícula no la tengo todavía. Entonces eso es un error porque se cree que sacando los cálculos se resuelve el problema. Y en realidad no es así, porque si uno deja la vesícula, va a formar piedras de nuevo. De tal manera que, ¿cuál es el tratamiento? Es la extirpación de la vesícula. Muchas veces los tratamientos quirúrgicos siempre dejan una secuela. Sin embargo, en la vesícula no pasa absolutamente nada cuando se extirpa el órgano, ya que otro órgano, que es el hígado, va a cumplir la función de la vesícula. Entonces, es un tratamiento que no deja secuelas, al contrario, evita los riesgos de cáncer, evita los riesgos de pancreatitis, evita los riesgos de septicemias, de peritonitis, y además me permite disfrutar de las comidas sin riesgos, que son los que siempre hay mientras esté la vesícula puesta con su enfermedad. Estamos llegando al final de la entrevista, pero no quisimos dejar de preguntar en qué consiste una cirugía laparoscópica y cuáles son sus beneficios. Hacer una herida en el vientre tiene consecuencias, no solamente estéticas, mucho más allá de eso. La herida se puede infectar, pueden haber hemorragias y hematomas. La herida con el tiempo se puede transformar en una hernia o eventración. La herida puede generar dolor crónico o puede generar problemas en la funcionalidad de los músculos de la pared abdominal. Entonces, la laparoscopía lo que viene a hacer es evitar esa herida y sus consecuencias a través de una operación que se hace a través de pequeños orificios en la pared abdominal, que nos permite hacer la misma operación que se haría o que se debe hacer a cielo abierto. No decimos que no se usa más la cirugía convencional. Decimos que en general el tratamiento de elección es la laparoscopía. En general, los riesgos que tiene esta operación son los riesgos comunes a cualquier operación. Y como sabemos que pueden suceder, entonces tomamos los recaudos y no pasa nada y se transforma en una cirugía segura. Ahora, específicamente esta operación de la vesícula tiene dos problemas que pueden ser evitados y que son considerados riesgos. Uno es que se lesione algún conducto biliar que innecesariamente deba ser hecho, y lo otro que puede pasar es que los cálculos que se escaparon de la vesícula pasen al conducto principal, que se llama colédoco, y el cirujano no advierta que esos cálculos se quedaron en ese conducto. Entonces se extirpa la vesícula y esos cálculos se denominan cálculos olvidados o cálculos residuales. El problema es que esos cálculos van a obstruir ese conducto biliar y la bilis no va a poder transcurrir por ese conducto porque está obstruido por los cálculos, y el paciente va a tener un derrame de bilis hacia la sangre y se va a poner amarillo como si tuviera hepatitis. Y eso necesita una operación, ya sea por vía laparoscópica, convencional o por vía endoscópica, pero es otra intervención que tiene más riesgos que la misma operación de la vesícula. Por eso para nosotros, la forma de evitar los riesgos o complicaciones frecuentes en esta enfermedad es hacer una radiografía que nos da la garantía que los conductos que estamos ocluyendo son los que hay que ocluir para sacar la vesícula y que no queda ningún cálculo fuera de la vesícula, especialmente en esos conductos. No todos los cirujanos, no todos los servicios hacen esta radiografía durante la operación. Nosotros sí, porque consideramos que es una garantía y porque no agrega ningún riesgo hacer este estudio durante la operación. En general, cuando una operación tradicional depende mucho de la herida, y eso entre 40 y 45 días es lo que el paciente requiere desde el punto de vista físico
para retomar su actividad laboral o ejercicios de alto impacto, etc. Pero por la laparoscopía las cosas se disminuyen en tiempo muchísimo. Generalmente el paciente está en condiciones de estar de alta médica y laboral entre los 10 y los 15 días. En general el paciente después de la cirugía le damos libertad para la actividad física solamente dependiendo de lo que su organismo le permita. O sea, haga lo que quiera si no le duele, porque nada le puede pasar. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad en el manejar, por ejemplo, hasta que no le extraemos los pequeños puntitos que les damos, que es a los 10 días u 8 días, no puede manejar. Porque como no tiene alta médica, el seguro en un caso de accidente automovilístico no va a ser cubierto y es un riesgo para el paciente y para los que están alrededor. Desde el punto de vista alimentario, yo recuerdo que hace muchísimos años al paciente que operamos de la vesícula le prescribíamos una dieta sin grasa durante un año. Rápidamente aprendimos que como los pacientes son muy desobedientes, empezaron a comer a la primera semana empanada, chorizo, papa frita y no les pasaba nada. Entonces aprendimos que el hígado requiere menos de un año para tomar la función de la vesícula y uno pueda comer todo esto que es muy rico pero es muy malo. Entonces, también lo que hacemos es, a partir de los 10-15 días, empezamos a permitirle probar alimentos grasos. Por ejemplo, un día prueba leche, otro día prueba chocolate, otro día prueba papa frita, otro día hamburguesa. Y así va incorporando de a una vez todos los alimentos hasta que pueda alimentarse en forma voluntaria, sin restricciones. De tal manera que la alimentación y la recuperación física es muy rápida. Por eso digo que esta operación en general al paciente lo cura sin secuelas. Si usted ha sido diagnosticado con piedras en la vesícula, es hora de tratarse, de ir al médico, porque las consecuencias de dejarse estar pueden ser realmente graves. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos por la pantalla de El 7 y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales toda la semana, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Buenas tardes.